Pues muy buenas tardes, buenas noches de este Viernes Santo. De ahí la solemnidad con la que hemos comenzado este nuevo directo de ABACIP, la Asociación de Consultores de Imagen Pública de la Comunidad Valenciana, en un día donde se conmemora, si es que conmemorar es correcto desde el punto de vista de la comunicación y desde el punto de vista religioso, la muerte de Jesucristo, en este caso, la pasión y muerte de Jesucristo. Tenemos ya aquí a nuestros invitados, que ahora pasaremos a presentar como merecen, pero simplemente recordarles, a quien todavía no lo sepa, qué es el Viernes Santo. Básicamente el Viernes Santo, como hemos comentado, es esa celebración en la que Jesucristo es crucificado dentro de un proceso político, pero a la vez comunicativo. Tuvo mucho que ver la comunicación pública, tuvo mucho que ver lo que los dirigentes de la época querían transmitir y cómo querían ser vistos, porque vamos a ver pues cómo el Sanedrín pasa el caso, por llamarlo de algún modo, a Pilatos. Pilatos lo pasa a Herodes y Herodes se lo vuelve a mandar a Pilatos, que sin estar conforme con el veredicto, sí que se da cuenta de que tiene que quedar bien ante el otro poder, el Sanedrín, y decide crucificar a Jesucristo, aún incluso en contra del pueblo. Es decir, aquí hay mucho de política y mucho de comunicación. Bueno, y para hablar de esa figura de Jesucristo, que no nos vamos a centrar únicamente en Jesús, sino en ese liderazgo histórico, en esa comunicación a través del liderazgo, pues tenemos con nosotros, que ya lo están viendo aquí, ya los conocen, a María Barrios, vicepresidenta de ABACIP. Ella es experta en muchas cosas, pero hoy la tenemos como experta en comunicación pública y en grandes líderes históricos. María, muy buenas. Muy buenas, Pep Rubio, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de que estemos aquí de nuevo. Y oye, qué solemne, ¿no? Este principio. Sí, estamos todos muy solemnes. Creo que el caso lo corresponde que estemos así. Creo que este era un directo que siempre hemos querido hacer desde ABACIP y desde ASECIP, que es la Asociación Nacional, pero había que encontrar el momento y sobre todo había que encontrar las personas y tratar el tema de una manera rigurosa y una manera pues digna como se merece el día de hoy. Pues vamos, en el chat ya nos están enviando saludos, Nolenoe, Raquel Pascual, Gloria y alguno más. Y bueno, y además de ABACIP y ASECIP, también desde EOEO tenemos a Juan Gasó, coach ejecutivo y también experto en liderazgo social, que ya estuvo con nosotros en un anterior directo. Muy buenas, Juan, ¿qué tal? Muy buenas, Pep, muy buenas a todos. Aquí estamos encantadísimos de volver a participar en un directo con ABACIP y con ASECIP. Pues muchísimas gracias, Juan. Y bueno, y hoy también nos acompaña, que otra vez no pudo por motivos profesionales, Ana Villegas, también coach ejecutivo y personal, facilitadora de equipos. Y bueno, Ana, te has podido unir hoy, no sabes cuánto me alegro, tenía muchas ganas de que compartieses un directo con nosotros y muy buenas. Hola, buenas tardes. Yo encantada también de compartir con vosotros y de ver qué nos depara este live, que me parece muy interesante. Pues vamos a ello ya, si os parece, porque muchas veces cometemos el error de empezar a introducir y a pedir, pues eso, introducciones que duran entre 45 y hora y media. María Barrios. Cuéntame. No, cuéntanos tú, porque además este directo efectivamente es un directo muy especial, como tú bien dices, teníamos muchas ganas de hacerlo y sobre todo, pues tratándolo, ¿no? Con este respeto y esta rigurosidad. ¿Qué sabemos con certeza, tú fíjate la pregunta que te estoy haciendo, con certeza de Jesús de Nazaret? Buena pregunta. Así, para empezar, con algo fácil. Empezamos bien y sobre todo la respuesta que te va a encantar porque vas a pagar y te vas a ir, porque te voy a decir que sabemos muchísimo menos de lo que la gente realmente se cree con certeza. Es decir, la figura de Jesús sabemos más de lo que no sabemos que de lo que sabemos. Tiene muchas incógnitas. ¿Qué te puedo decir con certeza real, histórica y contrastada? Que fue uno de los hombres más importantes de la historia. Sabemos bastante poco de él, nació en el siglo I, era judío, tuvo discípulos, murió crucificado, eso es una realidad. Y una realidad que a veces a mí me preguntan cuando hablo de este tema es que si existió. Sí, Jesús de Nazaret existió. Existió no por los escritos que tenemos de los evangelios canónicos, que obviamente lo dicen, ni los apócrifos, que obviamente lo dicen, sino por las fuentes romanas, que podemos decir que eran totalmente, vamos a llamarlas, neutras. Vamos a hablar hoy de Flavio Josefo. Flavio Josefo fue no sé cómo definirlo, un cronista que le pasaba los informes a Roma, Pep, de todo lo que pasaba ahí en Judea y en Galilea.
pues el tío era tipo periodista de investigación y luego le pasaba todas las cosas allá a sus jefes en Roma. Sabemos de él también por Tácito, por sus historias de Tácito. Tácito escribió de la historia 15 a la 44 sobre Jesús. Flavio Josefo habla poco de Jesús, es decir, eso también lo comentaremos. Para Roma no fue tan importante Jesús de Nazaret como nos creemos nosotros. Esas son con certeza lo que sabemos. ¿Por qué? Porque tenemos escritos. No sabemos nada de Jesús por los restos arqueológicos que han quedado, porque no ha quedado nada de él ni de algo propio suyo. Pero sí lo sabemos por los escritos que nos han dejado, tanto los canónicos como los apócrifos, como los textos de romanos en este caso, o incluso de Nicolás de Damasco, que también habla de él. Bueno, en este caso, claro, ya lo has resumido y lo has dejado clarísimo, porque todavía queda gente por ahí que dice, no, no existió. Vamos a ver, claro que existió, por supuesto que existió. Hubo un procedimiento que ya hemos visto que fue jurídico / político y está registrado. Y hubo una figura, Jesús de Nazaret, que fue azotada y crucificada. Y esto es así. Y como bien comentas, todo lo demás viene a través de esos evangelios, que además has mencionado los evangelios apócrifos. Oye, luego podríamos hablar de esto, ¿no? Uy, te van a encantar los apócrifos. De hecho, canónicos, que son 4, y apócrifos son 80 y largos. O sea, que imagínate. Hay más apócrifos que canónicos, pero, en este caso. Pero muchísimos más, sí, sí. La versión extendida. Sí, sí. Bueno, y de hecho no me atrevería extrañaría a preguntaros que por qué son tantos y no se les da... Bueno, es igual, no nos liemos. Luego te lo cuento. Juan y Ana. Vosotros, como coach expertos, el título de hoy era pues ese liderazgo, ¿no? A través de Jesús de Nazaret. ¿Creéis que se puede considerar a Cristo, a Jesús de Nazaret, como un líder? Ana. Juan. Vale, vamos para allá. A ver, lo primero que habría que ver es qué entendemos o qué se entiende por liderazgo, ¿no? Por liderazgo se entiende el conjunto de habilidades que una persona, un individuo tiene para influir en la forma de pensar o de actuar de las personas en general o ¿no? en particular de un determinado grupo, ¿no? ¿Creéis que se puede? A partir de ahí, ¿se puede entender que Jesús influyó en un grupo de personas o sea, influyó en su comportamiento? Creo que está muy claro que a fecha de hoy sigue influyendo en un gran número de personas, con lo cual, ¿se le puede considerar líder a Jesucristo? Por supuesto, sin ningún género de dudas. A partir de ahí podemos empezar a ver pues, qué estilo de liderazgo tuvo, cómo fue, qué llevó a cabo, pero líder fue. Es más, líder sigue siendo. Y esa es una de las grandezas de este personaje histórico, que es que 2000 años después, casi 2000 años después de haber muerto, sigue siendo un líder a nivel mundial. Independientemente de que él no se considerara líder, la gente sí que lo consideró líder. O sea, la gente, las personas lo hicieron líder. Bueno, es un matiz importante, ¿no? Es decir, uno no nace líder. Es decir, puede llegar a tener... A ver, vosotros como coach. Y ahora, María, ya vamos a por ti, no te escapes, que vamos a seguir hablando sobre la versión histórica de Jesús. El líder, como habéis comentado, tiene una serie de habilidades, ¿no? Pero también son otros los que hacen que esas habilidades puedan llegar a crecer y convertirlo en líder. En el caso de Jesús, ¿qué creéis que sucedió para que esta figura histórica se haya convertido en un líder? Bueno, Esta pregunta también es fácil, ¿eh? Sí, es bastante sencillita de contestar. De hecho, estoy aquí dándole vueltas a todo. Madre mía, hoy el Vaticano está conectado, por cierto, ¿eh? Nos acaban de saludar, Manuel González. Sí, es verdad, no es broma. No, María José... Sí. Pablo Carreras, ¿cómo estamos? Pues yo te voy a decir una cosa, me preocupa, lo que menos me preocupa en estos momentos es el Vaticano, sinceramente. Hombre, la verdad es que porque de momento Abacip estamos siendo humildes, pero es cierto que ahora mismo el CNI está vigilándonos. Ya sabéis que, bueno, yo por lo menos estoy convencido, ¿no? Que el actual gobierno quiere eliminar cualquier tipo de religiosidad de Semana Santa de nuestro país. No lo consentiremos. Pero bueno, perdón por la interrupción. Por favor, sin ningún problema. A ver, Jesús aparece en una época en la que está todo un poco convulso y él realmente lo que consigue es conectar con toda esa gente que tiene esa necesidad. El pueblo judío estaba esperando que llegara un Mesías, ¿no? Y él se presenta como el Mesías. Y, claro, perdón, Jesús nunca llega a decir que es Mesías. Sí, si lo hubiera dicho, sí que estaría muerto desde el minuto 1. Pero al final, y de una manera muy sutil y muy sucinta. Hacia el final, en eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Él qué hace para que la gente le siga? Primero predica la palabra del Señor.
Lo que pasa es que la predica de una forma diferente. Lo primero que hace cuando empieza su vida pública, su breve vida pública, es bautizarse con su primo, con Juan el Bautista. Luego se va al desierto, creo que son 40 días, si no recuerdo mal, ¿vale? Y vuelve, ¿no? Pues eso. Y a partir de ahí es cuando empieza a predicar. ¿Y en dónde cuaja todo esto? Muy sencillo. El pueblo estaba esperando la venida de ese enviado, de ese hijo de Dios que los fuera a salvar. Él pregona la palabra de una forma diferente a lo que había hasta entonces, que es con el amor. ¿De acuerdo? Y ahí es donde empieza a ganar muchos adeptos, sobre todo entre las clases más pobres, que ven que no se predica de una forma catastrófica como podía haber sido en otros momentos, sino que él va predicando la palabra de Dios como palabra de amor. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí es cuando va generando una serie de seguidores, todos los fans que diríamos hoy en día, ¿no? Pues va teniendo sus seguidores en Instagram, no porque los followers de la época. Los followers de la época, efectivamente. Y poco a poco consiguió ir agrandando toda esa multitud y además consiguió algo que eran los discípulos, sus 12 apóstolos, consiguió que fueran, no convencer, porque no me gusta la palabra, sino que consiguió 12 seguidores muy fieles, muy leales, con mucha fe en él, que lo seguían a todas partes, y no solo es que lo siguieran a todas partes, es que abandonan su vida anterior para ir con él. Es que escuchándote, Juan, me estoy acordando de algún alcalde y alguna alcaldesa. Es posible. Sinceramente, ¿eh? De verdad. Y bueno, lo que ha dicho María, esto es como cuando a alguien le preguntan, ¿tú quieres ser candidato? Y dice, no. Esa vez que en cuanto diga que sí, se lo cargan. Sí, claro. Con Jesús algo parecido, ¿no? Claro, y luego ocurre, está todo el tema de todos los milagros que relatan los evangelios, que, bueno, ¿quién no va a creer ante un milagro? ¿Quién no? Tú, si ahora mismo te realizaran un milagro aquí y ahora delante de ti, ¿creerías o pensarías que hay un truco? Bueno, hoy en día es diferente, igual pensaríamos que hay un truco, ¿no? En aquella época era diferente. No pensaban en el truco ni en la magia. No, es interesante y de hecho, mirad, Gloria Streets nos pregunta, ¿algunas de las técnicas de liderazgo de la época de Jesús se podrían extrapolar a la vida actual? A mí hay una que me encanta, que además uso mucho, que no es de liderazgo, sino, bueno, sí, es de liderazgo y de oratoria, era cómo Jesús explicaba las cosas a través de parábolas, cómo hablaba a la gente, cómo hablaba con un lenguaje cercano, llano, y transmitía al final, porque Jesús era judío, que no se nos olvide, y entonces él transmitía e interpretaba, como buen fariseo / celote moderado que era, transmitía la tradición oral judía, y la transmitía exactamente de manera oral, de una manera clara, sencilla, para un pueblo que no nos olvidemos que eran gente humilde, gente cercana. Era gente desde pescadores hasta, porque Jesús al final sí que fue a Jerusalén, donde había gente de un cierto más nivel, pero mientras estuvo en su vida pública, él estuvo en pueblos de pescadores, en pueblos rurales y en pueblos de gente muy humilde y supo transmitir pues unas escrituras complicadas y supo transmitir ese cambio de un Yahvé vengativo y rencoroso a un Dios de amor de una manera sencilla. Ana, ¿qué opinas de todo esto? Sí, pues a ver, al final un líder es alguien a quien sigues a un lugar donde tú no eres capaz de ir por ti mismo. Entonces, a través de ese lenguaje que comenta María, la gente se siente agradecida por escuchar esas palabras, por los actos que hace, y al final es lo que le lleva a seguir a Jesús, a conseguir mover todo con lo que no están de acuerdo, con esa pobreza, con esas formas de juicio que tenían los judíos. Manuel González, que también saludamos, comenta, muerto y resucitado, 2000 años después su mensaje sigue actualizado. Es decir, que vemos la fuerza de ese mensaje y de esa comunicación que estáis comentando, cómo trasciende, lógicamente, con mucha ayuda, mucho marketing detrás, porque esto es así. Y ahora, María, también te voy a preguntar sobre el marketing de Jesús, si es que lo tuvo, o si alguien se aprovechó de Jesús para hacer marketing. Que eso también, chicos, puede ser otra. Antes de eso, como había comenzado, si me permitís, María había comenzado a hablar de la parte más de la vida de Jesús, tal y como está y la conocemos, para acabar de ubicarnos, porque todos sabemos lo que habéis comentado y todos sabemos lo que nos han dicho en las clases de religión.
Por acabar de perfilar a Jesús de Nazaret, María Barrios, el Venga. cuándo, dónde nació, la vida que tuvo, siempre hablando en este caso de la historiografía. Hasta donde ¿Cuándo? sepamos. Es que me preguntas cosas, Pep, que no sabe ni yo ni nadie, porque ¿Cómo lo que que no? sí que sabemos, y me vas a decir, ¿cómo que no? Si nació el 25 de diciembre, pues no. Siento, Eso fue culpa de Julio César, ¿eh? siento Ya lo sabéis. decepcionarte, Pep Rubio, y a todos no. No, a ver, nosotros lo celebramos un 25 de diciembre, pero sabemos que ese día no fue su día de nacimiento. El 25 de diciembre, para quien no lo sepa, es el Sol Invictus, almas cándidas. Sol Invictus, el momento en el que la luz empieza a vencer a las tinieblas. Y por cierto, Pep, era el cumpleaños, que a ti te va a encantar esto, de Apolo. ¿Qué pasó? Sí, de Apolo, del dios Apolo. Sí, perdona, sí que tenemos aquí a Pablo Carreres, que antes decía que la culpa es de los masones. Y Ahí empezamos, cuidado es que porque Y los el Sol carlistas también Invictus saldrán de alguna manera. y el Sol Invictus tiene mucho que ver también con la masonería en este caso. Tal cual, tal cual. Tal cual. ¿Qué pasa, Pep, con este tema del 25 de diciembre? Que nos ponemos en unos momentos de la historia con el cristianismo antiguo y nos ponemos con el emperador Teodosio que hace el edicto de Constantinopla, donde ya se prohíben el resto de religiones. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una situación donde estaban, por un lado, los romanos, que eran politeístas, que hay un edicto que de pronto le dice, no, ya no pueden ustedes creer en Apolo, se acabó, ahora ustedes tienen que creer en Jesús de Nazaret. Entonces, claro, ahí hay un conflicto y dicen, por haceros un poco más fácil las cosas, el día de la celebración del nacimiento de Apolo, vamos a hacerlo coincidir con el día de nacimiento de Jesús de Nazaret, el día del Sol Invictus, el día en el que el sol vence a las tinieblas, 25 de diciembre. Ya tenemos el día, pero ahora nos queda el año, que esa ya es para nota. Porque esa historia, pero a ti te va a chiflar. No sé si tú conoces a un pequeño monje, muy gracioso él. Era buena gente, lo que pasa que era un poco especialito. Se llamaba Dionisio el Exiguo, ¿vale? No Pues Dionisio el placer. Exiguo lo conoceréis, a ver, quizás nuestros telespectadores lo conocen más por la persona que estableció el calendario con los años tal y como lo establecemos ahora. Eso de antes de Cristo y después de Cristo, pues ahí había un lío, sobre todo porque había que establecer qué día nació Cristo, qué año nació Cristo, para empezar a contar, ¿vale? Pues nuestro querido monje, ahí que estaba ahí dándole vueltas a la cabeza, que sabía mucho de cábala, este hombre, estaba convencido, él, como el resto de gente que vivía en su época, que Jesús había nacido más o menos aproximadamente 748 años de la fundación de Roma. 748 años desde la fundación de Roma es donde el canon habitual se establecía el año de nacimiento de Jesús. Pero ¿qué pasa? Que a nuestro amigo Dionisio el Exiguo pues no le gustaba nada esa fecha. Y tú dirás, ¿va en serio? Dijo que de qué, que ese año de qué, que ese año era muy feo. Lo estamos viendo y tenemos aquí en exclusiva la foto que le sacó Manuel Lorenzo del momento en que va a hacer, creo, lo que tú vas a decir. Manuel Lorenzo estaba escondido esperando el momento durante varios meses que estuvo el pobre Dionisio pensando lo que iba a hacer con ese 748 año que no le gustaba nada. ¿Por qué no le gustaba nada? Porque según la cábala el único número bueno de ese número es el 7, ¿vale? El 7 es el número perfecto, la perfección. Y dijo, vale, este me gusta. Pero el 48 es una birria de número cabalísticamente hablando. Y entonces, ¿qué dijo Dionisio? ¿Cómo voy a hacer yo, que tengo que establecer este año, que el nacimiento de Cristo lleve un 48? Me pego un tiro. ¿Y qué se le ocurrió? Pues empezó a darle vueltas y se dio cuenta que 54 era 2 veces 27, que 27 era el número del mundo genial y del alma del mundo según el Timeo de Platón, y dijo, pues esto hay que meterlo por alguna manera. Y dijo, pues 754. Y viva la Pepa. Iba a decir viva España, pero no. Y así, esta historia... Viva España, y entre eso y el tema que estamos haciendo, ahora mismo entra la policía por la puerta. Van a entrar, yo la estoy oyendo, ya están a los pies de mi casa. Pues así, esta es la historia de nuestro amigo Dionisio y de él 754, 25 de diciembre, fecha que se establece aproximadamente en el año, porque luego varía un poco, el nacimiento de nuestro querido Jesús. Oye, qué interesante esto, y yo creo que hay mucha gente que no lo tenía tan claro, como en este caso nos lo has demostrado aquí. Pep, ¿y cómo se escriben las historias? Porque claro, esto aquí nuestros coaching tendrán mucho que decir. No, y de hecho es que para ellos hay preguntas, para Ana y para Juan, ya tenemos aquí preguntas. Gloria Niborhuts nos pregunta, ¿Jesús sería el típico jefe actual bueno y justo?
pero muy exigente. Un gran líder a seguir y de los que hay pocos actualmente. ¿Qué pensáis de esto? Bueno, Ana, ¿empiezas tú o empiezo yo? Sois los coach ejecutivos los que manejáis aquí el tema. A ver, lo grande que. Una de las grandes bazas que juega Jesús es precisamente lo que ha dicho María, la comunicación. Y precisamente con el tema de las parábolas. Fíjate que hoy en día se utiliza mucho la metáfora para poder matizar mucho el aprendizaje, para poder profundizar en él, para que se te quede más marcado, ¿no? Y él utilizaba las parábolas. Estoy comparando un poco en el sentido de cómo se utilizan todos estos giros del lenguaje, giros comunicativos, perdona, para que te llegue mucho mejor el mensaje y te cale más, ¿de acuerdo? Y estamos hablando de 2000 años, no de diferencia. No solo eso, además, sí que es verdad que Jesús es un líder directivo, en el sentido de que él prácticamente no delega nada, yo lo hago todo, sí que hago cosas con mi ejemplo y pregono la palabra. Pero pregono la palabra diciéndoos lo que tenéis que hacer. Y luego marco con el ejemplo en muchos casos. Por eso digo que la baza de la comunicación es tan importante. Con el tema de las parábolas y sobre todo con el tema de los milagros. Lo que hablabas antes, o sea, una campaña, creo que lo hablábamos antes, una campaña de marketing, ¿no? En estas fechas, vamos, impagable. De hecho, Pablo Pablo de Tarso Carrés hizo aquí, una campaña de marketing con Jesús brillante y la seguimos manteniendo. de hecho, Pablo Carrés, a raíz de todo esto que se ha comentado, él comenta, nuestro Pablo, dice, Jesús utilizaba la visualización como vehículo comunicativo, al fin y al cabo hablaba de conceptos avanzados de un tiempo nuevo, personificando en él a través de una historia consolidada y creída por los judíos durante siglos. Y añade que todo esto que hizo era un riesgo para él y para sus discípulos, de cara a convencer al pueblo. Es decir, enlaza perfectamente con todo lo que estamos comentando. Ana, ¿qué opinas del asunto? Pues estoy de acuerdo con Juan, pero yo creo que en referencia a la pregunta anterior, exigente no era. Él no obligaba a nadie, ni despedía a nadie. O sea, él simplemente utilizaba la palabra, pero no había contraindicación si no lo seguías. Él, cuanto más adeptos mejor, su campaña de comunicación era brutal, porque además el boca a boca es lo que le lleva al liderazgo. Pero no exigente, no considero un líder exigente. ¿Pablo Iglesias querría ser como Jesucristo? La coleta la lleva. ¿Qué quiere decir? Porque No un creo poco que crea en él, para empezar, pero la coleta la lleva. Es posible que a lo mejor haya confundido los 12 apóstoles con los 16 guardias civiles, no lo sé, pero bueno. No, porque en este caso da la mismo. impresión, enlazando siempre, como nuestros espectadores saben, enlazamos siempre con la comunicación, en este caso pública y política, da la impresión de que hay líderes políticos que son los más mesiáticos, que tratan de vender una imagen como esta. Es decir, es como el clásico anuncio donde te están diciendo: yo ganaba mucho dinero, pero lo dejé todo y me voy a dedicar al trading o al no sé qué, y ahora estoy ganando 5 millones de euros al año. Ven a mi curso y tú harás lo mismo. Pues un poco hay ciertos líderes políticos, y me vienen muchos a la mente, que han tratado de imitar el modelo mesiático y de comunicación de Jesucristo con un fondo totalmente diferente al que, según las Escrituras, parece que tenía Jesucristo. Pero también hay que tener una cosa en cuenta, es decir, hay dos etapas de Jesús. O sea, Jesús era paz y amor, pero con látigo en mano echó a los comerciantes del templo. Ojo con esto, es decir, sí, predicaba, sobre todo en su manera de predicar. Jesús hizo una ruptura, que es por una de las cosas que también los judíos pues no le perdonaban muchas cosas, porque intentó hacer una ruptura en la manera de explicar al pueblo lo que era Dios. Volvemos de una tradición, estamos en una tradición judía con un Dios, ya lo he dicho, vengativo, rencoroso, y que Dios me perdone, pero un poco mala gente en el Antiguo Testamento. No hace falta que os cuente casos, pues desde asesina a tu hijo y en el último momento te digo, ay no, hasta destruyo ciudades por... Entonces, llega Jesús y eso lo cambia. Interpreta las Escrituras como buen, en mi opinión, fariseo / celote moderado que era, y cambia el mensaje a una paz y un amor, pero Jesús tenía su genio y lo tenemos en las Escrituras, lo vuelvo a repetir, cuando entra a lomos de una borrica de un pollino en Jerusalén y se va al templo y látigo en mano empieza a expulsar a la gente. Y eso es uno de los momentos, por cierto, en los que Mr. Caifás, que ya hablaremos de él,
empieza a verle como algo muy peligroso que hay que cargarse rápido o la lía. Claro, Manuel González comenta, dice, hoy si estás cercano a los necesitados te llaman comunista. ¿Ah, sí? Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que más bien, yo creo que desde mi punto de vista, se llama comunista en plan peyorativo, yo creo, a quien se apropia de los demás para quedárselo él, no al que Tal da. cual. igual creo es yo. por eso por lo que habla de cercanía. Pero vamos, es nuestra opinión y Manuel, es que estos directos sin Manuel González no serían lo mismo y tenemos un día que poner la cámara en su casa. Sí, un día te tiene que venir con nosotros en directo. Sí, relaciones entre Jesucristo y el poder, que es algo que yo sé que os encanta y os fascina. Nos encanta ¿Cómo el se poder, llevaba pero- Jesús con el poder? Porque así ya enlazamos con Caifás y con toda esta trama que hubo entre Poncio Pilatos y Herodes. A ver, lo que ha dicho antes Juan, que decía que Jesús se declaró a sí mismo como el Mesías, yo ahí no estoy o sea, estoy de acuerdo porque lo dijo hacia el final, pero Jesús nunca se declaró el Mesías, jamás. Sí que es verdad que en Marcos 8 acepta el título que otros le ponen y esto, aquí está el quid de la cuestión, ¿por qué? Porque si Jesús hubiera salido en su vida pública, que son pocos años, por cierto, en su vida pública hubiera salido diciendo, hola, hello, soy el Mesías, el esperado, bueno, los judíos hubieran tardado 0,2 segundos en ir a por él. Pero es que Poncio hubiera dicho, ¿que qué? ¿Que tú vas a qué? No, hijo, no, ven aquí. Entonces, una de las grandes cosas que tuvo Jesús fue cómo lidiaba con este poder, doble poder, ojo. Existe, en ese momento estábamos con los romanos, que estaban allí pues en toda habían conquistado aquella zona, ¿vale? Y había muchos movimientos judíos, pero el pueblo judío, muchos movimientos que por cierto los vemos en la vida de Brian, que eso sí es real de la vida de Brian. Estaban los fariseos, los saduceos, allá tenían ahí un lío complicado. Pero por otro lado estaban los romanos, que era el verdadero poder en aquella zona. Bien. Y los judíos no querían, se sentían oprimidos por los romanos. Quiere decirse que Jesús se enfrentaba en este campo tanto a los judíos, ¿por qué? Porque intentaba mostrar una figura de las escrituras totalmente diferente a lo que se venía entendiendo, pero por otro lado al pueblo romano, que no podía tolerar que alguien se erigiera como rey. Entonces, Jesús tuvo mucha cintura. Yo diría que con el poder tuvo una relación de ambigüedad. Ambigüedad con los romanos y ambigüedad también hasta cierto punto con los judíos. Cintura y mareo. Vale. Bueno, mira, Raquel Pascual comenta, dice, San Mateo es la piedra angular del socialismo cristiano. Se dice que Jesús fue socialista y que por eso y por alborotador fue juzgado. Ana, Juan, La piedra del socialismo ¿qué cristiano. hacemos con Raquel? Aquí podemos tener un debate. Yo creo que solo con esa propuesta podríamos organizar un directo nuevo y podríamos tener un debate de varias horas. Pero bueno, a ver, al respecto de lo que hablábamos del Mesías, en Mateo 16 es cuando Jesús le pregunta a sus discípulos quién decía a la gente que era el Hijo del Hombre. Y contestaron, unos Juan el Bautista, otros tal. Y yo os lo pregunto, y es cuando Pedro dice, yo creo que eres tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahí es cuando él dice, y lo bueno de esto no es que no te lo digo yo, es que te lo dice el Padre. En Mateo 16 creo que era, recuerdo, porque lo tenía apuntado por aquí, y no sé qué es, pero sí. En cuanto a cómo se llevaba con el poder, yo creo que María ha hecho un buen resumen fantástico de cómo se llevaba con el poder. Y no podía llevarse bien. Desde el momento en que alguien moviliza a las masas y no soy yo que soy el poder, no me voy a llevar bien con él. Caifás mismo, lo acaba de decir María cuando entra en el templo, ya dice, coño, esto es jodido. Aquí Las nuevas ideas para el poder establecido nunca suelen ser bienvenidas, ¿no? Efectivamente, ahí está el tema. Y luego aparte es que, claro, es que él, ¿con quién fue con los que más confraternizó? Con los humildes, con los pobres, porque de ellos iba a ser el reino de los cielos. ¡Oh, Dios! ¿Qué estás diciendo? ¡Oh, Dios! Y lo digo con todas las palabras, sí. ¿Qué estás diciendo? ¿De los pobres? No se podía llevar bien con el poder jamás en la vida. Raquel Pascual ha intervenido, perdón, y ahora enseguida te damos la palabra, Ana, para decir que lo del socialismo se refiere a que el Frederic de Misson fundó el socialismo cristiano en 1848. Yo no tenía ni idea de que este señor había fundado el socialismo cristiano y mucho menos que se hubiese basado en San Mateo y que se le llegase a considerar como la piedra angular de un socialismo cristiano. Todo tengo que decir. No,
Pero vamos, que está muy bien saber esto. Mira, Ana, Alberto Moreno, que Alberto también lo conocemos del anterior directo, y volveremos a hablar con él algún día, María, porque habrá que hacer ese directo que se quedó en una introducción. Nos pregunta, dice, ¿entendían los seguidores de Jesús realmente su mensaje? ¿Pudo ser Judas alguien decepcionado por ver que Jesús no iba a luchar políticamente contra Roma? ¿Existió Ana, ¿qué opinas? Judas? Y María. Establecería yo, para empezar. ¿Existió María? ¿Existimos nosotros? ¿No existió Judas? Ya lo veremos, no sé. Sí que existió. Pero oye, pero esto que comenta Alberto da pie para una reflexión seria. Claro, yo, mi opinión, sí, me he colado a Ana, pero no entendían nada. ¿Pero qué van a entender si eran unos cabreros? ¿Pero qué van a entender del mensaje de este hombre? Pero es que mi opinión es que Jesús no hablaba a esa gente. Jesús hablaba a la humanidad venidera por años y siglos siguientes. Por eso su mensaje es perfectamente entendible a día de hoy. Pero esa es mi opinión. Ana, que tenemos ahí No, interrumpido. yo lo que pienso es que lo que hablabas de la ambigüedad y demás, creo que Jesús no tenía una estrategia, no llevaba una estrategia, y él tenía muy claro a lo que venía, a lo que tenía que hacer y lo que quería predicar, y no le daba tanta importancia a lo que pudieran hacer los demás. Él seguía un camino, el que quería se unía a él, su camino era fijo y llegar a donde más lejos mejor, y fíjate hasta dónde ha llegado. Entonces no es un líder con lo que hablábamos, pero sin estrategia, sin ver, sin tener en cuenta el entorno. Simplemente tenía muy claro el mensaje que quería dar. ¿Tú crees, Ana, que no tenía estrategia? Yo creo que no. Yo, sin embargo, pienso que tenía una estrategia brillante. Todos los movimientos de Jesús están perfectamente medidos, hasta tal punto que al final... ¿Con antelación? Yo ya no lo sé porque no lo conocí, cosa que me encantaría, por cierto. Pero no sé si pensados con antelación, pero sí medidos. Jesús se pasó su vida pública huyendo de sitios. ¿Por qué? Porque él lanzaba la bomba y se iba al siguiente lado a seguir hablando con gente, sin parar de hablar. La vida pública de Jesús duró muy poco. Muy poco. Algunos hablan de 2 años y otros hablan de 1 año y medio. En 1 año y medio convencer y cambiar la historia del mundo para siempre por los mensajes que dejas. Tela marinera. Pero no volvía atrás a mirar cómo había lo que pasaba. Él seguía su camino con su mensaje. Por eso te digo que él suelta la bomba, pero él sigue. Él estuvo en Galilea, luego predicó en no sé dónde, luego se ve, y al final acaba entrando en Jerusalén por la puerta, por cierto, donde entraba supuestamente, según las escrituras, tenía que entrar el Mesías según los judíos. Jesús, dicen que nació por... De esto no hemos hablado, Pep, pero el tema de si nació en Belén o en Nazaret... Claro, el dónde, sí. Es que te lo vengo a traer ahora. Te lo vengo a traer ahora porque cuentan, o sea, hay Mateo y Marcos dicen que nació en Nazaret, ¿vale? En Belén, perdón. Pero hay muchos historiadores que afirman, según el resto de lo que se ha quedado escrito por tanto Flavio Josefo como Tácito como demás, que nació realmente en Belén. En Belén es considerada la ciudad de David. Y según las escrituras, según la creencia del pueblo judío, el Mesías, el Salvador, el que les iba a liberar, tenía que descender o ser descendiente de la tribu del rey David. Entonces, ¿veis que todo está como demasiado casualmente hecho, puesto? Entonces, si no tuvo una estrategia, que yo creo que sí, perfectamente establecida, hay demasiadas casualidades en esa historia. Mira, Manuel González comenta, dice, Jesús para nada era ambiguo con el poder. Fue directo, no tuvo miedo. Y añade que a su público le hablaba con parábolas, que era la manera que tenía de entenderse. Y bueno, Alberto Moreno nos añade, indica que Judas sí que existió, porque si le pagaron es que existía. Juan Francisco Rojas comenta, paz, amor y misericordia, que es lo que se basa Jesús, dista de ser la noñería que entendemos hoy. Y esto, vamos, yo estoy también de acuerdo con él, dice, se puede ser misericordia, látigo en mano. Así se extirpa el error, pero se atrae al errante, tal y como decía San Agustín. Y luego, por añadir, Manuel añade también que había una cruz esperando a Jesús, que dejó su mensaje, dejó la semilla, otros la regaron y así creció pues esta nueva religión. Y Gloria pregunta para Juan y para Ana. María, hoy no te pregunta a ti nadie nada. Mejor. A
ver si por favor algún follower. No, No, por Dios, no. eso Dejadlo. estoy yo. Juan y Ana, ¿qué características de Jesús como líder harían falta en la época actual? Mira, ¿empiezo, Ana? ¿O Sí. quieres tú? A ver, lo primero, y una buena razón por la que hoy en día persiste ese mensaje de Jesús es porque fue un líder visionario. ¿Vale? Él tenía una visión, movilizaba en base a una determinada visión. El ven conmigo, el venid conmigo y yo os liberaré. Claro, eso es lo que estabais hablando hace un momentito. Genera esa visual, lo que decía Pablo Carreres, y eso perdura en el tiempo. En el momento en que él muere por salvar al mundo, no está terminando esa visión, al contrario, la está haciendo muchísimo más grande. ¿De acuerdo? ¿Qué características de un buen líder, de Jesús necesitaría un buen líder hoy? Pues honestidad, buena comunicación, saber ser guía. Son tres características que, por ejemplo, serían muy, muy necesarias hoy en día en un buen líder. Y le paso la palabra a Ana, que si no yo hablo demasiado. Y bueno, yo añadiría que era persuasivo porque insistía en su mensaje y además era motivacional por el hecho de que abogaba por un mundo mejor y eso a la gente y a las personas nos llevan a seguir avanzando. Por lo demás estoy de acuerdo con Juan. Aquí los de OEO vais muy en la misma línea, ¿eh? Aquí Ya esto ves. está pactado. Aquí algo está Hemos pasando. hablado antes. María, la llamada aquí hemos evangelizado y hay una pregunta para ti. De hecho, hay dos que se me habían pasado. Era yo el que no te estaba pasando las preguntas. Lo siento, lo siento. Empiezo a sentirme presidenta de la mesa del Senado. Bueno, ¿qué piensas del libro Caballo de Troya? Madre del amor y de la Virgen de Guadalupe, con lo que hemos topado. ¿Alguno de los que estamos aquí se ha leído, por saber si tengo que contar un poco la historia o no? ¿Todos conocemos el tema de Caballo de Troya? Yo leí el primero únicamente. Vale, Yo no me lo he pues, leído. JJ Benítez, gran escritor y sobre todo un investigador, escribe un libro donde supuestamente, es una novela, supuestamente no, es una novela donde cuenta la historia de una persona, un periodista, que recibe de manos de un coronel o teniente o no sé qué americano una serie de libros que cuentan la historia de cómo los Estados Unidos habían hecho una máquina del tiempo y había ido uno de ellos, o sí, uno, en los siguientes son varios, se había ido a la época de Jesús de Nazaret. Entonces cuenta la historia de Jesús como pues dando muchos detalles y muchas historias. ¿Qué opino yo de Caballo de Troya? Yo me los he leído todos, y de hecho me los he leído varias veces. Pero también me he leído un libro que se llama el libro de Urantia. Me he intentado leer el libro de Urantia porque no he entendido básicamente mucho. Y JJ Benítez hace un calco bastante grande de este libro de Urantia. ¿Qué es el libro de Urantia? Nadie sabe quién lo escribió, apareció en 1900 o 1800 y pico, no recuerdo la fecha. Y es un libro gnóstico totalmente. Por cierto, Juan, gracias por lo de gnóstico. Es un libro gnóstico donde se dice que se cuenta la historia de Jesús. Una historia que no tiene nada que ver con la que nosotros conocemos. ¿Yo qué opino de Caballo de Troya? Opino que hay cosas que me cuadran y que hay cosas que no me cuadran, pero creo que la gente debe leerlo para sacar sus conclusiones. Opino que aquellos que creen en los evangelios canónicos, pues que no se lo lean porque les va a dar un infarto y un drama. Pero también es cierto que tenemos otros libros que tampoco se están considerados reales, como son los apócrifos. Ojo con esto, ¿vale? Al final JJ Benítez escribe este libro en el año 1900 largo, 2000 casi, y hay apócrifos que han sido escritos en el año 80 después de Cristo. Yo qué sé, no sé. Siempre hay que leerlo para juzgar. Hay un libro también, yo de hecho me lo recomendó José Luis Escobar, que también estuvo con nosotros. Es un libro de Celso, un filósofo griego del siglo II, y se llama Discurso verdadero contra los cristianos. Y básicamente es una crónica de este señor que recoge un poco lo que en la época se comentaba sobre el cristianismo. Ya no Jesús, sino el cristianismo, es decir, todo aquello que va derivando. Y es muy interesante, yo os lo recomiendo porque casi es como tener un periodista en la época.
que esto también lo hemos comentado antes, se llama Discurso verdadero contra los cristianos. Fijaos que ya el propio título ya indica un poco de qué va la película, y Celso lo que hace es que, según pues lo que él ha recogido, pues da su punto de vista como filósofo, como / historiador, de cómo se comportaba un cristiano de la época, que no tiene nada que ver con cómo a día de hoy debería de comportarse un cristiano. Todo esto, como digo, según Celso. Oye, el chat está ardiendo, de verdad, el chat está ardiendo. Bueno, Manuel González le gusta mucho también el libro, el de Caballo de Troya, y hace una pregunta también, en este caso te la dirige también a ti, María. Oye, también podéis seguir preguntando a Ana y Juan, que lo de María es porque yo estaba filtrando. Y básicamente se suma a lo que ha comentado Alberto Moreno, que es una reflexión muy interesante. ¿Lo de Judas fue un traidor o creéis que solo estaba decepcionado con Jesús? A ver, Judas. ¿Esa traición? Judas. Bueno, para empezar, Judas aparece, por lo que yo sé, solamente 20 veces en los evangelios canónicos. Que los canónicos son los 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿vale? El Iscariote del hebreo, bueno, que venía de un sitio que se llamaba Cariot, bien. Por lo que sabemos de Judas, según los canónicos, ¿vale? Bien, Judas fue el único de los 12 según los sinópticos. Los evangelios sinópticos son 3, Mateo, Marcos y Lucas. Juan va un poquito por libre. Son sinópticos porque van como en una piña, dicen más o menos todos lo mismo. Pues bien, los sinópticos coinciden en varias cosas con respecto a Judas. La primera es que no era Galileo. El resto de los apóstoles sí eran galileos. La segunda es que pertenecía al grupo de los 12, es decir, estaría dentro de ese grupo. Juan habla de más, por cierto. Juan, el evangelista, habla de más discípulos. De hecho, pensé que te referías que habla de más, como que dice habla de más demasiado. también. Yo me he asustado, creía que se refería a mí, digo, joder. Seguramente. Me refiero a que la lista de los discípulos no es una lista cerrada, es un acuerdo entre lo que dice Juan y lo que dicen el resto. Lo estoy contando de una manera muy burda, ¿bien? Entonces se quedan como en 12, que son en los que todos coinciden, porque Juan mete a más, bien. ¿Qué más se dice de Judas, que entregó a Jesús? Pero eso también lo dicen escritos antiguos del judaísmo. ¿Qué sabemos del Iscariote realmente? Aparte de eso, hay mucha contradicción. Por ejemplo, Mateo dice que murió ahorcado, y Mateo dice que murió ahorcado en una historia que se parece mucho a la muerte de un consejero del rey David. ¿Bien? Luego tenemos a Lucas, que dice que no murió ahorcado, que se tiró por un acantilado, que también se parece mucho a una historia que viene en el Antiguo Testamento con Antolino, creo que cuarto quinto, no sé. Es decir, de Judas no es el personaje más principal, ni mucho menos, en esta historia. Me refiero en la historia de los evangelistas, porque ya te digo que lo nombran 20 veces. ¿Qué más podemos saber? Pero los apócrifos sí que nos dices que lo nombran más. Bueno, es que hay un apócrifo de Judas. Uno completo de Judas que se escribe en el 150 después de Cristo. Son 58 páginas, 50 o 60 páginas. En ellas, una de las cosas que se puede leer es que, bueno, se dice en ese apócrifo de Judas que, bueno, pues que Judas fue el señalado para cumplir por la misión de entregar a Jesús por el propio Jesús. Pues yo qué sé, también os digo que este apócrifo está escrito por alguien que quería mucho a Judas, ¿sabes? Yo no me lo termino de creer porque siempre pienso que en todas las historias tiene que haber un malvado. Tenemos también las escrituras, acordaros, en la última cena, por cierto, cuando Jesús le dice: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Y ninguno del resto se sorprende, pero es que Judas llevaba las finanzas dentro de los 12. Entonces, la figura de Judas como el traidor, sí, era el malo de esta película. ¿Que Judas existió? Sí, los canónicos lo nombran. ¿Que hay opiniones diferentes entre la figura de Judas, entre Juan y el resto? También eso es una realidad. Mi opinión personal es que, bueno, pues yo creo que Jesús en varios momentos sí que hace referencia a un posible traidor. También os cuento que en las escrituras judaicas se hace referencia a que el Mesías sería traicionado por uno de los suyos, es decir, ya había antecedentes de este tema. Y creo que el papelón de Judas es muchísimo más importante visto desde el día de hoy que a lo que le dan los evangelistas. Ya os digo, 20 veces solamente, no es mucho. María Magdalena es bastante menos, por cierto, pero también aparece. Pues no sé qué deciros, que cada uno saque sus conclusiones. Raquel nos recomienda un libro de Pierre Crespon sobre los evangelios apócrifos.
Se llama así, los evangelios apócrifos. Es una crónica. Yo con los apócrifos también os quiero decir para que la gente lo tenga en cuenta. Los apócrifos no son los más cercanos a Jesús. Los evangelios canónicos sí. Ojo con esto, porque claro, no quiero que parezca que yo le estoy dando validez a unos evangelios apócrifos. Yo ni le doy validez ni le dejo de dar validez. La validez oficial, según la Iglesia Católica, son los 4 evangelistas. Pero sí que es cierto que estaría bien pues, que la gente se los leyera. El de Marcos es del 70 después de Cristo y el de Lucas, el de Juan es del año 100 después de Cristo. El resto de los apócrifos, tenemos apócrifos hasta en el siglo XII, XV. Ojo con esto, tú escribes la historia de alguien 15 siglos después. ¿Por qué 4? Pues por los puntos cardinales, pero eso ya es otra historia, ¿vale? Bueno, yo estoy aquí abrumado. Juan, Ana, volvamos un poco a la tierra. Bueno, ¿algo que añadís sobre los apócrifos? Vosotros, porque os iba a preguntar sobre María Magdalena, porque María ha sacado el nombre y es interesante. Sí, el tema de María Magdalena. No sé si sale un poco de lo que íbamos a hablar hoy. Bueno. Tampoco sabemos mucho de María Magdalena, ojo, que es que yo, parece que hoy me ha hecho la boca un fraile, que no sé nada. Parece que me ha hecho la boca un político. Bueno, no sé nada, pero a continuación nos das una lección de algo, eso se le llama humildad, pero es te lo agradecemos. Pep, de María Magdalena no se sabe prácticamente nada. O sea, en los evangelios sale muy poquito, de hecho sale más durante la pasión que antes de la pasión y creo que simplemente Lucas en el 8.3 la nombra como una de las seguidoras de Jesús. Pero oficialmente tiene un papel en los evangelios muy pequeño. Y al margen de este papel en los evangelios, hablando otra vez de lo que sería imagen pública, Ana, Juan, ¿cómo afecta el tema de la pareja, de tener pareja, de no tener pareja, a un líder, a nivel de imagen pública? ¿Por qué das por sentado que era su pareja? No, estoy hablando de tema de tener a alguien al lado. Porque de hecho, si hubiera habido una pareja de Jesús, prácticamente hay un consenso que habría sido esa, ¿no? Pero, ¿consenso por qué? Pregunto, ¿eh? No. A ver, hay una leyenda urbana muy grande. A este hombre le han metido de novia a María Magdalena. María Magdalena, María de Magdala. Magdala era un pueblo que estaba cerca de Jerusalén. Si le dan ese nombre en las escrituras es porque no estaba casada. Que pudiera tener algo con Jesús. Mi opinión es que Jesús no estaba casado durante el tiempo que estuvo en vida pública. Antes, no lo sé. Pero María Magdala no creo que fuera... No, lo hubieran dicho. O sea, si es que era muy raro que un rabí de aquella época no estuviera casado. Era rarísimo. Eso no era normal. Entonces yo creo que si Jesús estaba casado, se hubiera dicho de manera muy explícita en algún lado. En el Evangelio de María Magdalena, que existe también un apócrifo, algo se dice, incluso se llega a decir que Jesús besa a María Magdalena, su discípula amada. Bueno, está sujeto a millones de interpretaciones. Bueno, pero ¿cómo afecta a una imagen pública que alguien que sea líder tenga o no tenga pareja y qué pareja tenga? Pues todo depende normalmente, desde mi punto de vista, para mí todo depende del público al que le llega. Esto es muy sencillo. Para un católico, por ejemplo, lo más normal, si tú eres un personaje público y estás casado, pues lo normal es que tengas una familia. Eso va más con tus valores, por ejemplo, pues que alguien que no esté casado, ¿no? Por poner un ejemplo. Para el colectivo gay, pues si tu pareja es gay, te vas a sentir más empatía con él que si no lo es. Lógico y normal, pero vamos, o sea, es algo muy, muy explícito. Realmente, el hecho de que tenga pareja no es tanto lo que influye, creo yo, como el hecho de que no la tenga, ¿no? Si no la tienes, la gente, a partir de ahí sí que puedes poner de acuerdo a casi todos los grupos, a pensar en por qué no tiene pareja, ¿no? Eso es un deporte. El alcalde de Madrid no tiene pareja. Un deporte muy extendido, efectivamente. Ya lo dijo. Bueno, y Ayuso se ha quedado soltera, ¿eh? También que lo sepáis. Alcalde busca novia. No me digas, pues mira, sí. Presidenta busca novio. Lo juntamos a los dos. Oye, pues mira, eso sería algo muy interesante. ¿Los casamos a los dos? ¿Estarán casados? Y la boda en Murcia. Y todo queda en casa. Qué maravilloso. Pero en el ayuntamiento no, será porque ahora el ayuntamiento es con la moción de censura. Bueno, vamos a seguir porque se nos acaba el tiempo y yo quiero hablar también de más cosas. Sí, Juan.
ahí tienes una prueba de que realmente, por ejemplo, en el caso de Almeida, la personalidad, digamos, difumina lo otro. El hecho de que no tenga pareja, todo depende de si tú haces bien tu trabajo, haces bien tu papel o no. No debería de influir. Oye, Pep, se me ha quedado una cosa en el tintero que quería contestar antes, no sé si ha sido, no sé quién lo ha preguntado, ¿vale? Que alguien ha dicho que tener misericordia no es sinónimo de ñoñería o algo así, ¿puede ser? Y que látigo en mano no es sinónimo de no ser misericordia. Sí, efectivamente, sí. Yo con esto lo que... Juan Francisco Rojas. Juan Fran. Pues Juan Fran, llevas razón, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero también es verdad que Jesús hizo una demostración de fuerza en ese momento. Por supuesto que ser misericordia no significa no ser justo, y hay veces que para impartir justicia uno tiene que levantar mucho más la voz para que se le escuche y se le oiga. Pero también es cierto que según las escrituras, ojo con esto, el Mesías tendría que destruir el templo, el sagrado templo de Jerusalén, para volverlo a reconstruir. Entonces, ¿hasta qué punto Jesús no quiero decir escenificar, porque no escenificó, pero sí que dio ese golpe y ese puñetazo en la mesa para también un poco hacer ver, pues oye, que no hace falta ser un líder con espada, pero sí hace falta ser un poco de un líder con carácter? Mira, vamos a jugar ahora, si os parece, en base a lo que estaban comentando aquí en el chat, que como siempre está aquí ardiendo, que Jesús vuelve a nacer en el siglo XXI, que aparece ahora. Se va corriendo. La pregunta es, ¿cómo os lo imagináis? Porque aquí están interactuando Manuel González y Pablo Carreras de manera brillante, pues como siempre, como son ellos. Si creéis que usaría las redes sociales, Nolenoi dice que las redes sociales las hubiese creado Jesús, realmente. Deberán bloquear. Y luego Pablo también comenta que imaginemos la imagen del Mesías en los tiempos actuales. ¿Cómo lo definirían? ¿Sería una mujer? ¿La Iglesia lo aceptaría? Es muy interesante esto, ¿eh? Es decir, ¿cómo os imagináis a un Mesías a día de hoy y qué aceptación tendría o cómo se adaptaría a los nuevos medios? Pero vamos a ver, lo primero es que un Mesías a día de hoy, la venida, que por cierto los judíos la están esperando todavía, por cierto, yo creo que ahora mismo no es necesaria. ¿Cómo que no? ¿No quieres que aparezca un Mesías y nos salve a todos? Yo creo que ahora mismo no es necesaria. Mira lo que te voy a decir, Pep Rubio. En aquel momento era necesario porque teníamos un Yahvé, como he dicho, vengativo, rencoroso y mala gente, y hubo que cambiar. Ahora mismo lo que tenemos es una falta de fe, pero eso es una cosa que el hombre tendrá que apañárselas mirando más hacia adentro y más. Bueno, y si viene un Mesías, ¿usaría las redes sociales? ¿Qué quieres decir? ¿Que si usaría Jesús las redes sociales? Jesús sería lo más, claro que sí. Si sería Instagramer, tendría TikTok. Sería Instagramer y sería unas fotos con sus colegas súper guay, y los milagros los dejaría, claro, en IGTV. ¿Sería progre, Jesús? Pues yo creo que Jesús no sería ni de derechas, ni de izquierdas, ni de arriba, ni de abajo. Jesús sería Jesús, y lo que sería es una persona justa. Porque a veces nos encasillamos en lo que es de derechas, lo que es de izquierdas, lo que es comunismo y lo que es democristianismo, y nos olvidamos de lo que es equilibrado y justo. Y ya. Juan, Ana, ¿cómo os imagináis al Mesías en el siglo XXI y cómo sería aceptado o no sería aceptado? Ana. Utilizar las redes seguro que las utilizaría. Si su medio de comunicación y de marketing hemos quedado que era la parábola y el hablar, que menos que utilizar esas redes que llegan a mucha más gente. Eso lo tengo clarísimo. Don Juan. Don Juan era mi padre. Yo, fíjate, ahí tengo una duda. Yo me lo imagino como el caso del violinista del metro. Este violinista famoso que se puso a tocar en el metro y todo el mundo pasaba de él y pagaban miles de dólares por escucharlo en el Arena. Me lo imagino así, por lo menos en sus inicios. Mira, y como una persona justa, como nos estaba comentando María, como también Manuel González comenta en el chat, y como más gente. Jordi Dabó, que ha entrado y le mandamos un gran saludo, dice que los Mesías somos nosotros. Jordi es un genio. Bueno, estamos llegando a la parte final, pero María, hay que hablar de Caifás y el Sanedrín. Yo Caifás no sé quién es. Si te refieres a Caifás, pues a lo mejor sí. Sí, bueno, a ver, ¿cómo se pronuncia? Si queréis podemos... No, pero podemos hablar en hebreo lo que queda de programa, no tengo ningún problema. Yo prefiero que lo hagamos en inglés o en español. No. ¿Queréis que hablemos en hebreo? Por mí no. Porque, escucha, porque tú crees que Jesús hablaba hebreo. Eso lo dices por eso, ¿no?
No, lo digo Pero- por la pronunciación del Sanedrín este. Ah, vale, te lo digo porque a lo mejor también hablaba en griego y podemos hablar en griego. Bueno, No sé. el proceso. Ana, Juan, ahora me dirijo a vosotros. A María le vamos a bloquear el micrófono. Bien. Que de hecho no lo puedo hacer porque ella es la que tiene los controles. Eso, por cierto, los espectadores tienen que saber que estamos todos encadenados a nuestras sillas, Ana, Juan y yo, como en aquella película de John Carpenter tan buena, y María es la que nos dice aquí lo que tenemos que hacer y decir. Bueno, el tema es el siguiente. Muy poco El tema es el merecida. siguiente. El Sanedrín coge a Jesús porque parece que está. Bueno, de hecho, Jordi de María te está dando la razón con lo de Caifás, con el acento. Él sí que es pro judío y lo está comentando, que tiene razón en el acento. No me enrollo más. El asunto, la conspiración o el tema donde se mezcla política y donde se mezcla imagen pública. En teoría, ayer por la noche, el jueves, es cuando Judas traiciona a Jesús y hoy viernes lo detienen los romanos o en la madrugada. Y entonces, este Sanedrín, con este Caifás, lo que hace es que lo entrega al prefecto, ¿no? A Pilatos. Pilatos, que en principio no tiene nada contra este señor y que según sus consejeros, no sabemos por qué, dicen que no hay caso, dice yo, aún no se lava las manos, pero dice yo me lavo las manos, se lo paso a el rey de Judea, ¿no? Herodes. Herodes recibe aquel caso y dice yo, ¿qué hago con esto? Y se lo devuelve a Pilatos. Y Pilato en este caso lo que tiene que hacer es quedar bien con ese Sanedrín, con ese Caifás. Y dice, bueno, pues vamos a azotarlo. Se ponen a azotarlo y al parecer aquello no es muy popular, porque el pueblo estaba con Jesús en este caso. Dice, pues mira, más fácil, vamos a crucificarlo. Que parece que en aquella época la crucifixión era algo más piadoso que los latigazos, me parece un poco barbaridad. Y aún en contra del pueblo, pero para quedar políticamente bien con Caifás, se produce esta crucifixión. ¿Esta historia es o no es así? ¿Qué opináis? ¿Y hasta qué punto influye aquí todo el tema, como hemos comentado antes, de ese quedar bien, de esa imagen pública, de ese quitarse de en medio a alguien incómodo? Y ya con esto, y cerraremos aquí, hablamos ya de Caifás, si os parece bien. Bueno, madre mía. El tema político está bastante claro y es en el que nos podemos centrar. Yo no te puedo corroborar si aquello fue así o no, pero obviamente está claro. Realmente ahí había una dualidad en el poder, si bien los romanos eran los que digamos, dirigían todo el cotarro y tal, el tema religioso el tema religioso de ahí no se querían meter. Claro, eso es lo que lleva a esa duda de Pilatos, de decir, ¿qué hago? Y efectivamente es lo que tú dices, tengo que quedar bien con esta gente porque no me interesa llevarme mal. Y a fin de cuentas, pues ¿qué hace? Pues eso, solucionarlo de la forma que él cree más conveniente para que le puede beneficiar a él, ni más ni menos. Puñetero interés, vamos, algo muy habitual. Y más en Pep, política. Y más hoy en día, ¿no, Ana? ¿Has dicho? Más en política, he dicho. Ah, vale, perdón. Pep, Barrios. ¿puedo decir ya algo o todavía estoy castigada? No. Por favor, no. Mira, añado, Jordi Davo, que es sionista, dice que Jesús hablaba arameo, efectivamente. Y griego, seguramente. Y griego, porque al final Jesús se dedicaba a temas de construcción y si no hablaba griego, pues no tendría ningún negocio. Pero antes. Y perdón, rápidamente, no te dejo hablar. Manuel González añade, que es cierto, no lo hemos dicho, el momento de lavarse las manos, que es en ese segundo momento cuando Herodes, el prefecto, el rey de Judea, le devuelve al prefecto, a Pilatos, el caso. Y es cuando al parecer, según, la historiografía, es la mujer de Pilatos la que le dice, mira, lávate las manos y que elija el pueblo. Perdón, María, ya, ahora soy yo el que no habla. Mira, me silencio. No, sí, a mí me encanta. Sabes que no me gusta oír a mucha gente, pero a ti es una de las personas a las que siempre es un placer escucharte. Pero tengo que deciros una cosa antes. Es que no se llamaba Poncio Pilatos, se llamaba Poncio Pilato. Es decir, del latín Poncius Pilatus, que traducido sería Poncio Pilato. Igual que Antonius es Antonio, no Antonios, ¿vale? Ojo con eso, porque siempre nos equivocamos. No, cuidado, el nombre original es Poncio Pilato, pero en castellano se puede decir Poncio Pilatos. Bueno, pero si eres como yo una purista del latín, te duele. Pero es verdad que hay gente más laxa, no pasa nada. Vas a ser muy buena amiga de Jordi Davo, que lo sepas. Sí, mira, qué bien. Lo que no se puede decir es Poncio el piloto. Tampoco. La que lió Pilato, también os lo digo. Bueno, pues aquí entra en juego una persona que no sé quién la ha nombrado antes, que es Claudia, que es la mujer de Poncio. Sí, Pep, correcto. las mujeres. Claudia era seguidora
no pública, pero siempre privada de Jesús. Cierto, Ojo cierto. con esto. Entonces, aquí este pulpo tiene muchas patas, si os lo digo. ¿Por qué? Porque al final Jesús fue condenado por una cognitio extraordinem, que era un procedimiento judío por el cual se cogía a una persona, se le condenaba, en este caso se le condenó por sedición al pueblo al emperador, y la cognitio extraordinem, que no era nada usual, ojo con esto, era un procedimiento de rapidez. Te cojo, te juzgo, te interrogo y si no me gustas te juzgo. Y también a Jesús le mataron por crucifixión. La crucifixión no era una muerte muy común. Ojo, también que nos pensamos que aquí los romanos estaban crucificando cada 2 por 3 y no. La crucifixión era una muerte muy seria, es decir, Poncio le castigó, se lavó las manos, pero le infligió una muerte por crucifixión, que era una pena dura dentro para los romanos. No sé, a un pobre desgraciado no le condenaban a crucificar. ¿Sabes? Ana y Juan. ¿Qué? Aquí nos hemos quedado. Poncio, ¿qué hacemos con Poncio? No, y el tema en este caso de la influencia política, la influencia de la comunicación del líder, de yo quiero quedar bien ante mi audiencia, quiero quedar bien ante Caifás. Ay, Caifás. Venga, ¿cuántas ¿qué pasa cosas con de decir de Caifás? Caifás? Que tenemos que ir acabando. Pero vamos a ver, que Caifás ha pasado también como el malo de la película, como el archienemigo de Jesús, y sí lo era porque le odiaba, pero le odiaba porque no creía en él, porque decía, ¿tú Mesías de qué? Entonces, ojo con quién era Caifás. Caifás era el sumo sacerdote, estuvo de sumo sacerdote 18 años en el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Los Sanedrines, porque había muchos, eran los tribunales de cada pueblo. ¿Vale? En cada pueblo de judíos había un tribunal que se llamaba el Sanedrín, pero había un máximo tribunal, como el Tribunal Supremo, que estaba en Jerusalén. ¿Vale? Y en Jerusalén el Sanedrín, que estaba constituido por 71 miembros, lo dirigía un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que en este caso, en la época de Jesús, era Caifás, que estuvo 18 años. Y que, por cierto, le puso ahí a Anás, que era su suegro, Pep. Vaya. Sí, no, es que esto tiene de la marinera. De hecho, a mí me gusta decir que la familia de Caifás y de Anás eran muy parecidas a la familia Kennedy, ¿vale? Eran ahí quienes dirigían el cotarro. De hecho, Anás colocó a 5 sumos sacerdotes de la época. Es decir, que ponía, quitaba y manejaba el poder judío de una manera terrorífica. Bueno, pues Caifás, ¿qué pasó? Que vio que Jesús iba a dar problemas, aparte de que él ya la gente le tomaba como el Mesías. Y Caifás no quería líos, ni quería un Mesías porque no veía en Jesús esos signos que el pueblo judío establecía que debía tener el Mesías. Para empezar tenía que venir con hierro, fuego y espada. Y Jesús predicaba la paz. Bien, bueno, no era el caso. Eso y más cosas. Entonces, ¿qué hizo Caifás cuando vio todo el pollo montado, que entraba a lomos de un borrico, que empezó a predicar, que patatín y que patatán, que la gente le seguía? Dijo, uy, un Juan el Bautista, ya la hemos liado. Y se desencadenó todo, como ya sabe el resto de nuestro público. Pero vamos, que Caifás al final, pues bueno, pues el hombre no creyó en Jesús y le mató porque no creían en él. Y Poncio se lavó las manos porque no quería líos, porque Poncio Pilatos vivía una situación muy complicada en aquella época. El emperador ya le había dicho, a ver, Poncio, cálmate, que tienes ahí un pollo montado a la americana, porque había muchísimas revoluciones, muchísimas. Y Poncio no quería líos, entonces vio también a un Jesús que aunque no encontró nada totalmente tangible para condenarle, por lo que he dicho antes, porque Jesús era muy listo y en sus declaraciones públicas era muy ambiguo. Que se le juzga por alborotador, pero la pena que se le condena es por asesino. Por sedición, no, a Jesús no se le condena por asesino, se le condena por sedición. Se le condena por alborotador y por sedición en una cognitio extraordinaria, ¿vale? Y si os parece, ya acabamos con esta pregunta de Juan Francisco Rojas, que está siendo brillante. Dice, ¿y no es chocante, además de lo que pueda suscitar la figura de Jesucristo, que los líderes de la antigüedad hayan dejado mucha más huella que todos los que pueda haber en el siglo XXI juntos, por poner una época? ¿Se hace más necesaria que nunca moldear líderes o que nazcan líderes? Es decir, por un lado, la reflexión. Jesús marca más que cualquier otro líder. Y por otro lado, ¿qué es mejor o qué es más necesario? ¿Moldear un líder o que alguien nazca líder? ¿Qué opináis? Y con esta opinión de los tres, si os parece, cerramos este directo, que por primera vez en mucho tiempo hemos cumplido el horario y lo que íbamos a hablar. Increíble.
Pues yo estoy de acuerdo con Juan Francisco. Estoy de acuerdo. También es verdad que a lo mejor dentro de 200 años a Merkel la ven como la diosa de la Unión Europea. No lo sé. Yo creo que no. Creo que un líder nace y se hace. Es decir, un líder tiene que nacer, tiene que formarse a sí mismo, pero también tiene que tener las condiciones necesarias para que despunte y progrese y se le empuje hacia arriba. ¿De qué sirve el talento si falta la educación? Pues en este caso vuelvo a eso. Muy de acuerdo contigo, María. Además, un buen líder no es un buscador de consensos, es un moldeador de consensos, ya lo decía Martin Luther King. Entonces, si ha hecho tanta mella, también es porque la evolución de la vida se nos ha estado enseñando y al final te quedas con lo que estudias, con lo que ves y luego ya lo pones en duda. Pero desde muy pequeño se nos está inculcando todos estos temas. Poco me queda que añadir, o sea, realmente es así, ¿no? Yo me quedo precisamente con lo de líder visionario. Jesús tenía una visión y una misión, y creo que las cumplió a la perfección, por seguir con las rimas, y la prueba es que a fecha de hoy sigue vigente, sigue muy vigente. Pocos líderes hay con tanta visión hoy en día. ¿Y qué hacemos con los futuros líderes? ¿Los moldeamos o esperamos a que nazcan? Algunos no tienen moldeación suficiente. ¿De qué parte del mundo hablamos? Lo primero sería, ¿tenemos líderes? No. Mira, realmente yo... ¿Políticos? No. No, es que casi todo el mundo se va enseguida a eso. Yo en este caso abogo por la educación. O cambiamos la educación e incluimos todas estas cosas, como es la empatía, la inteligencia emocional, el aprender a trabajar en equipo, todas estas cosas que no se trabajan hoy en día y que te pueden llevar precisamente entre otras cosas, a trabajar también el liderazgo, y que a esos líderes que hayan podido nacer sean más. Pero realmente hay quien a lo mejor ha nacido para líder y no lo sabe. Pero, Juan, ¿sabes cuál es el problema del líder actual, en mi opinión? Que los líderes actuales quieren ser líderes actuales. Y un líder no tiene que querer ser un líder. Eso es así. A un líder se le proclama, pero estos quieren ser. Y un líder su máximo en la vida es hacer. Esa es la gran diferencia entre los de ahora y los de antes. Jesús quiso cambiar las cosas, no quiso ser líder. Esa es una de las diferencias. Ana, ¿ibas a decir? No, que también hay que tener en cuenta que hay muchos líderes en silencio. No lo saben, pero solamente por los hechos y los actos que hacen lideran y ellos no son conscientes de ello. Pues, queridos, aquí leyendo en el chat y escuchando con atención, Manuel González, y yo esto nos puede servir de despedida, dice que a Jesucristo le dieron una túnica, le pusieron una corona de espinas, le cargaron con una cruz, camino de la muerte se cayó varias veces y la Verónica nos trajo a Alicante la Santa Faz. Perdón, la Verónica, el nombre de la Verónica sale en los apócrifos, ¿eh? Ojo. Sí. Esto da para otro. Dice, y bueno, dice que lo de la Santa Faz que otro día que se quede en su fantasía. Bueno, Jordi Davor, Raquel Pascual, Manuel González, sí, María, ¿querías decir algo? No, quería decir que el tema de también te has dejado el Santo Cáliz en Valencia. Bueno, y mucho más, y mucho más. Aquí, bueno, a Jordi Davor le damos las gracias también por haber participado. Dice que a Jesús lo condenaron como a los catalanes, por sedición. Y a Lenoy, a Pablo Carreres, a Juan Francisco, no se lo digas a Puigdemont, que lo pone Raquel como Pascual, todos los que nos están siguiendo, y sobre todo a vosotros, equipazo. A Ana Villegas, gracias por haber podido estar hoy con nosotros. No, gracias a vosotros por invitarnos. Don Juan Gasó, como siempre, un placer, muchísimas gracias. El placer es mío, ya lo sabéis. Y María Barrios, la vicepresidenta de Abacip, la jefa. Gracias. Gracias a ti, y me despido con una frase, que si no la digo voy a reventar. Es una frase en la que se basa también parte de mi vida y mi carrera profesional. Mateo 16, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Reflexionemos sobre eso. Poco más que añadir. Y hasta el próximo directo. Muchísimas gracias a todos los millones que nos habéis seguido desde las redes. Hasta el próximo día. Gracias. Hasta luego. Gracias, chao.